Y bienvenidos a su programa de entrevistas con Respira Libre. Y el día de hoy nos encontramos con la doctora Desiree Suárez, una doctora médico venezolana que está en su segundo año del posgrado de pediatría en Chile, en urgencias pediátricas, trabajando actualmente en el Hospital Padre Hurtado de Santiago de Chile, en la comuna de La Pintana, una de las comunas más afectadas con el coronavirus. Y bueno, primero quiero agradecer a Desiree que aceptó la invitación para hablar un poco con nosotros, porque en toda esta serie de entrevistas que hemos tenido, no hemos tenido ningún pediatra. Y realmente nos interesa mucho porque la presentación del COVID en los niños es completamente diferente. Quiero saber un poco para llevarles a ustedes, a mi audiencia, los números. Y bueno, aparte, es algo que es sumamente importante, que hay formas de presentación diferentes para que estemos atentos. Decide, bienvenida a Entrevistas con Respira Hola, Libre. muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. No, de verdad que sí. Cuéntanos un poco, ¿cómo ha estado la presentación del coronavirus en Chile? En Santiago particularmente, que ahorita volvieron a cerrar la cuarentena, que hubo un repunte. Cuéntanos un poco cronológicamente, tenemos media hora, cómo empezó, cómo hizo el repunte y qué has visto tú en niños, las cifras. Vamos poco a poco. Ya. Bueno, te cuento en principio, en Chile el primer caso llegó el 2 de marzo, que básicamente fue un médico que había viajado y llegó contagiado él y su pareja. Fue realmente en Talca, que fue a las afueras de Santiago, pero la llegada a Santiago de Chile fue casi inmediata. A los 3, 4 días ya había el primer caso en Santiago. La verdad que la estrategia de manejo desde el punto de vista de cuarentenas, de lockout, que se hizo acá en Chile fue un poco distinta a lo que se hizo a nivel mundial. Y acá la estrategia que hizo el gobierno fue como cerrar comunas, para poner perspectiva como que si fuera Caracas, en vez de cerrar Caracas entera, cerraban el Marqués, cerraban la Urbina. Entonces, claro, era un poco, o sea, era una estrategia que igual tenía sentido porque los primeros casos surgieron en la zona más de alta, como de gente de plata, entonces era como cerrar, no sé, la lagunita. Entonces, bueno, al final hacer la cuarentena en la lagunita garantizaba que, o la idea era que los casos se quedaran allá. Pero como es una ciudad de alto recambio, igual que Caracas, al final llegaba la nana que trabajaba en la casa del que trabajaba en la lagunita y se llevaba el virus para el otro lado y al final se fueron sumando comunas progresivamente y había estado relativamente bien manejado, habíamos estado como en 300 casos, 300 casos, 300 casos, pero vino el feriado de Semana Santa. Y en el feriado de Semana Santa, bueno, latinoamericanos al fin, la gente se fue a la playa y esa salida de la gente a la playa hizo que hubiera un repunte justamente 14 días después, que es como lo que se espera, ¿no? O sea, habíamos estado en 300, 300, 300 y más o menos entre 10 y 14 días después de este feriado empezamos a ver 800, 800, 800. Y después vino un segundo feriado, que fue el 1 de mayo, donde además el gobierno había hecho una cuestión comunicacional que no había sido muy buena, que había dicho algo como que vamos a volver a una nueva normalidad y que la gente lo interpretó como, ya, entonces puedo ir al centro comercial. Y ese mensaje derivó en que la gente saliera más en este feriado y al final lo que estamos viendo ahora, más o menos lo mismo, 14, 15 días después, es que de 800 Consecuencias. casos, ahora estamos en 2.500 diarios. Entonces, claro, ese ascenso ha sido brusco. Todavía el sistema no ha colapsado, estamos como al 90% de ocupación, que igual es alto, pero no, todavía no estamos en colapso. Esperamos que la contención y la cuarentena total funcione, porque efectivamente hubo dos comunas que se afectaron mucho al principio, que fue la Araucanía y otra comuna en el sur, que era Puerto Montt, como que hubo un ascenso brusco de casos en abril y ellos con este lockout de cuarentenas en el sector lograron pararlo. Pero yo creo que eran porque eran comunas un poco más fáciles de controlar. Santiago es una metrópoli, hay mucha movilidad, entonces al final hizo que la cuarentena total fuera lamentablemente la única alternativa, que es lo que estamos viviendo ahora. Desde el punto de vista pediátrico, la verdad que, mira, yo empecé a trabajar, bueno, yo estoy trabajando en el Padre Hurtado desde enero en la urgencia, pero la verdad que con lo del coronavirus, como decirte así que hice el primer turno, lo hice como a mediados de marzo.
En principio estábamos haciéndolo como una urgencia todos los casos, lo que era sospechoso, lo que no era sospechoso, lo veíamos en la misma urgencia. Y la verdad que la cantidad de consultas bajó, no sé, de ver, yo creo que unos 120 pacientes que uno veía, bajamos a ver 30, 40, o sea, impresionante el descenso, porque evidentemente la gente tenía miedo de contagiarse, estaban yendo como por más motivos de consulta. Al final, el paciente pediátrico la mayoría de las veces no necesita una urgencia, pero como es lo más cómodo y la mamá se asusta, van muchas veces por cosas que uno simplemente les tiene que decir, vaya a la casa y dele tal remedio. Entonces al final estaban yendo por cosas que en verdad eran más urgentes. Eso fue lo que nos dimos cuenta al principio. ¿Qué pasó? La comuna donde yo estoy particularmente es una comuna muy pobre, una de las comunas más complicadas, de hecho, acá en Chile. Y en esa comuna todavía no había coronavirus franco en ese momento. Como en mediados de abril, por ahí, empezaron a llegar casos efectivamente, y ahí el hospital tomó una decisión que a mí me parece súper buena y que la verdad creo que una de las cosas que hay que reconocerle a Chile es que los hospitales, la verdad que son muy, los hospitales son muy efectivos a la hora de hacer estrategias como de aislamiento. Digo, porque por lo menos en Venezuela, yo que trabajé, por ejemplo, en el Pérez Carreño, que estuve en el Luciani, en el Vargas de la Guaira, nunca veía así como división de salas de adenovirus, división de salas de virus sincicial respiratorio, como que no éramos muy así porque la verdad que nuestra epidemiología era un poco distinta. Pero acá, como en invierno hay una epidemiología muy franca, no se pueden mezclar los adenovirus con los virus sinciciales, porque entonces el niñito no solo tiene sincicial, sino adenovirus, metanemovirus, y al final se vuelven todos los pulmones un desastre, ¿no? Pero ¿qué pasa? Este hospital, como te digo, lo que hizo fue que dividió la urgencia. Y allí empezamos a ver los pacientes respiratorios en un lado y los pacientes no respiratorios en otro. Claro, como la definición de caso sospechoso ha ido cambiando, en principio empezamos viendo solo los que tenían moco, dolor de garganta y fiebre en el lado respiratorio, y todo lo demás lo veíamos en el lado no respiratorio. Y ahora, como tú bien dijiste, como las manifestaciones clínicas, sobre todo en pediatría, son tan variadas, la verdad que el área respiratoria está viendo casi todo, y en el área no respiratoria estamos viendo cosas como más sencillas desde el punto de vista clínico, o cosas que en verdad netamente son imposibles que sea manifestación de coronavirus. O bueno, imposible en medicina no existe, pero como que es mucha menos la probabilidad, ¿no? ¿Y cuáles son las manifestaciones ahorita que están viendo a nivel Mira, pediátrico sistémicas la verdad, de los niños? la verdad que, como te digo, en abril habían, el 21 de abril, que es el último número que tengo en mi cabeza, habían más o menos 402 casos pediátricos confirmados. Y ¿De los cuales cuántas muertes? es lo que te digo, recientemente, eso sí fue hace como una semana más o menos, falleció un niño, es el único niño fallecido hasta ahora, es un chiquito, bueno, un adolescente, más o menos creo que tenía 13, 14 años, y este niñito aparte tenía una comorbilidad importante, que era que tenía un cáncer, tenía tenía un cáncer o una plasia medular, alguna de esas dos cosas, al punto que estaba por la parte de hematoncología, y estaba inmunosuprimido, evidentemente. Entonces, bueno, él tenía su comorbilidad de base que hizo que el desenlace fuera más trágico. Igual hay niños en ventilación mecánica. De hecho, el último reporte de la Sochimi, que fue, déjame revisar, la tengo aquí, lo tenía justo aquí ahorita, hablaba de que teníamos en ventilación mecánica más o menos, aquí están, informe intensivo, equipos de ventilación mecánica, hospitalización. Teníamos 38 niñitos para el 14 de mayo hospitalizados en mecánica, y un solo fallecido, que bueno, fue el que te dije, ¿no? Entonces, la verdad que las manifestaciones de los niños que se les han presentado, claro, obviamente, que han tenido. Mira, la verdad que las manifestaciones son, te juro, no sé, es como puede dar todo. La verdad, nosotros no hemos visto mucho Kawasaki Light todavía, que es lo que se está reportando en Estados Unidos y lo que se está reportando en España y en Italia, porque, y esta es mi teoría, yo evidentemente esto es nivel de evidencia, pero es mi teoría, todavía no ha pasado el tiempo prudencial o el tiempo suficiente para que empecemos a ver las manifestaciones del Kawasaki Light. Que el ascenso de las manifestaciones de Kawasaki, que ya les voy a explicar un poquito qué es, en España, en Italia, se vieron casi al final del pic de la pandemia, porque
yo creo, o lo que estimo, es que necesita una respuesta inflamatoria muy importante en el niño que se desencadena posterior a este cuadro viral que genera como una activación inmunológica que sabemos que en los adultos además sucede, y por eso en los adultos da lo que se llama el antifosfolípido-like, da este síndrome inflamatorio como exagerado, que en los adultos se manifiesta un poco más temprano y en los niños es como más tardío. Ahora, de síntomas de entrada, ¿qué cosas hacen que nosotros sospechemos que un niño tiene coronavirus? Lo básico, igual que en adultos, es la parte de rinorrea, o sea, moquito por la nariz, dolor de garganta, fiebre sobre 37,8, lo consideramos nosotros. Son como los típicos, pero estas manifestaciones son más frecuentes como en los niños escolares, como sobre los 10 años. En los niños más chicos, cuando tienen manifestaciones clínicas, porque además en realidad hay muchos que son asintomáticos, una gran parte son asintomáticos, pero cuando tienen manifestaciones clínicas, lo que sí se ve en estos niñitos es que también hacen diarrea. Entonces parten con síntomas gastrointestinales. Es importante. Sí, sobre todo diarrea, es como lo más típico. Igual hacen vómitos, pero sobre todo diarrea. Entonces por eso también cambiamos la definición de caso sospechoso. Antes solamente decíamos que si tenía moquito o dolor de garganta iba para el área respiratoria, pero ahora los que tienen diarrea también van al área respiratoria. Okay. Si tiene fiebre, en general es como lo que estamos haciendo ahora, pues, con fiebre. 7,8 y diarrea, ok. Y diarrea. En cuanto al síndrome de Kawasaki-Like, que las manifestaciones en piel, para describirlas un poco. Ya te voy a decir, antes del Kawasaki-Like tenemos además manifestaciones en piel distintas, que eso es otra cosa importante. Como varicela. Exacto, y no solo como varicela, sino que no son como de Kawasaki, sino son manifestaciones de hecho benignas. No hay como mucho cambio, donde los niños hacen como exantemas o como rash, que pueden ser variceliformes, así como varicela, y entonces tú ves que el niño se llena de llaguitas y uno jura que lo que tiene es una varicela, pero el niño no ha salido de su casa, no tiene contacto con varicela. De hecho, tengo un caso ahorita que estamos esperando resultados y el niñito tiene vacuna de varicela, entonces como que igual sabemos que el niñito vacunado de varicela le puede dar varicela, pero como que no ha salido de su casa, tiene vacuna de varicela, como que vamos a ver qué sale, ¿no? Pero se sabe o se ha descrito, pues, exantemas variceliformes, también lesiones de piel tipo rash muy parecidos a lo que son el exantema súbito, que es básicamente que los niños se brotan completos, entonces la mamá piensa que tiene como una alergia, que era algo parecido también a lo que daba el chikungunya en Venezuela, que la gente se brotaba completa, se ponía rojita completa. Y además están manifestaciones como microtrombóticas, como de trombos chiquititos, que también se ven en adultos, pero en niños parecen ser un poquito más frecuentes, y es que en los deditos de los pies o de las manos se ven como puntitos rojos o morados, que son como microtrombos. Y esos están asociados también a coronavirus porque se sabe que hay como un aumento de la parte inmunológica y de la parte protrombótica en el virus, que en los adultos ya es bastante evidente, ¿no? Y lo otro es lo del Kawasaki-like. ¿Qué es el Kawasaki? Bueno, la enfermedad de Kawasaki es una enfermedad inmunológica que, en estricto rigor, uno piensa que tiene un desencadenante viral. O sea, desde hace mucho se viene rondando la idea de que tiene un desencadenante viral. Hay gente que dice que es el Epstein-Barr, hay gente que dice que hay algunos otros virus asociados, en fin, hay siempre la creencia de que hay un desencadenante viral, pero todavía no se ha logrado comprobar cuál es el virus que produce el Kawasaki o cuál es el que lo desencadena, porque no es que lo produce, es que desencadena una respuesta inmunológica que conlleva la enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki tiene la particularidad de que esta respuesta inmune exagerada ataca la parte cardíaca, que es como lo más grande o lo más magno, en los casos pues más graves. Habitualmente la manifestación clínica típica es que la lengua del niñito se pone muy roja y nosotros le llamamos lengua aframbuesada. Entonces tú le ves la lengua que parece literalmente una fresa. El niño se brota, la piel se le pone como toda muy roja y rugosa, como si estuvieras tocando una lija. Hay adenopatías, que son ganglios que se engrandecen, pero la verdad que con el coronavirus no se ha visto tanto la parte de la adenopatía, por eso es que se dice que es como un Kawasaki-like, porque no cumple todos los criterios de Kawasaki. Oye, este cosito me tiene loca.
Yo esa cuestión no me la sé poner, es que yo tengo el oído chiquito. Bueno, entonces lo que te estaba diciendo, la parte de los ganglios no se está viendo tanto. Lo que sí es más la parte del exantema, la fiebre muy alta. El Kawasaki se caracteriza por tener fiebre que dura más o menos 5 días. Y es eso, el niño tuvo como gripe y se le quitó, tuvo una gripecita tonta, así que es lo que le puede dar el coronavirus a los niños, se le quitó y de pronto, ¡puf!, empieza con fiebre otra vez muy alta. Y ahí hacen este deterioro clínico que termina siendo el Kawasaki. El Kawasaki amerita en muchos casos ingresos a cuidados intensivos porque el mayor riesgo es que cardíaca. Los trombos, exacto, que se formen trombos a nivel de, de los aneurismas que se forman en las arterias coronarias del corazón. Entonces, eso es como el mayor riesgo. Pero además, en los niños también se está viendo como respuesta inflamatoria exagerada, como un síndrome de respuesta inflamatoria exagerada, sistémica, que no solo es el Kawasaki, sino que además se deterioran desde el punto de vista clínico también y hacen algo parecido a síndromes hemofagocíticos, que igual se ve en adultos, ¿no? La verdad que yo no he tenido la oportunidad de ver ningún caso. Ayer justo discutía con mi novio porque él tuvo un pacientito que la mamá era coronavirus positivo, el niño había tenido como moquito, pero ya estaba en el día 14 saliendo ya de la cuarentena y la mamá lo había notado decaído y ahora otra vez con fiebre. Y yo dije, bueno, a lo mejor este va a ser uno de los que, o sea, al final él lo derivó y no podemos confirmar, pero es como el único caso sí que he sabido como que reinicia síntomas después de los 14 días. El resto de los casos que nosotros hemos visto, la verdad que han sido bastante benignos, o por lo menos los que yo he visto en urgencia, ¿no? Igual hay niños ingresados, se reportaron ya varios neonatos, nunca por transmisión materna, por ahora que en Chile no se han reportado por transmisión vertical, no existen reportes a nivel mundial tampoco. Pero sí hay como 2 niñitos que ingresaron neonatos chiquitos con madres coronavirus positivos. Yo creo que la parte de las manifestaciones como del Kawasaki y todo eso lo vamos a empezar a ver, como te digo, a finales de este mes probablemente, porque nosotros recién ahorita es que estamos teniendo como el auge del pic y ahora recién es que se están enfermando los niños, como franco, porque antes de eso habían 400 niños versus 10.000 contagios, o sea, como que igual no era un número muy significativo, por lo menos Claro. evidente. Ahora es que ha crecido y ahora que están considerando, están reportando la data, pues realmente. Exacto, sí. En cuanto a las medidas que ha tomado Chile como tal, sabemos que Santiago pues acaba de cerrar de nuevo la pandemia, de nuevo todo lo que es la cuarentena por la pandemia, pero en lo que ha sido el comportamiento de el crecimiento de los casos, en cuanto a los adultos, se supo que creció, pero los niños que están empezando ahorita, ¿qué expectativas tienen ustedes en el manejo, por ejemplo, de urgencias pediátricas? ¿Qué pautas le están dando de aquí a los próximos días? Porque se está esperando, me imagino, que Claro. contabilice los días para que empiece otra vez el pico Mira, realmente en niños. en niños, claro. Mira, la verdad que en Chile se está manejando más bien una estrategia de como cuidado del adulto. La verdad que así como haciendo una estrategia franca de pediatría, hasta ahora por lo menos no nos han dicho nada. De No se ha hecho, lo que se está manejado. no, lo que se está planteando, porque claro, primero lo que hizo Chile para garantizar ventiladores mecánicos es que más bien le quitó, o sea, no le quitó, le tomó prestado ventiladores mecánicos a las UCIs pediátricas o eventualmente, por ejemplo, en la UCI donde yo trabajo, han hospitalizado adultos. O sea, los pediatras, que son Las uciólogos, unidades de cuidados están, intensivos de adultos están exacto, dotadas por está respiradores manejando. pediátricos. Exacto, no, y los pediatras también, en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, los pediatras están manejando adultos, porque si ya no hay más camas, eso es lo que toca. Claro, claro, ¿Qué claro. pasa? En Chile en general, por cuestiones de clima, lo que era junio finales, julio y agosto era horrible desde el punto de vista de ocupación de camas de cuidados intensivos en pediatría, porque la circulación de virus, como el virus sincicial respiratorio, que era como el peor, y los adenovirus graves, eran muy importantes. Pero con este cierre de las escuelas que se hizo al principio de la pandemia, la verdad que la circulación de virus, de estos virus como estacionales, que son los que aquí surgen en invierno,
ha sido bajísima. Entonces, como te digo, lo que estamos viendo en su mayoría es coronavirus. O sea, ayer, por ejemplo, yo vi una niñita que tenía un afta en la boca y yo creo que probablemente no era coronavirus porque la clínica era muy derpanina, pero podría que ser que el coronavirus, como da de todo, sea y le haya dado un afta, ¿no? Pero en general como que se está planteando que todo lo respiratorio que estamos viendo es coronavirus y no hay mucha circulación pues local de los otros virus. Y por eso la parte de requerimientos de camas de cuidados intensivos pediátricos es baja y se espera o se proyecta que vaya a ser baja por lo menos mientras dure la pandemia. Y de hecho se estaba planteando, como barajando, eso todavía tampoco está como muy claro, la idea de hacer algo como lo que hizo España, que fue concentrar la población pediátrica en un solo hospital o en 2 hospitales o 3 hospitales que sean solo pediátricos y los hospitales como, porque aquí en Chile hay, bueno, igual que en Venezuela creo que solo está el hospital de niños como no, y el Elías Toro creo que también es solo pediátrico. Hay como hospitales pediátricos exclusivamente. Aquí en Chile, en Santiago, hay 3 que son solo pediátricos. Y los demás ven pediatría y adultos. Entonces, lo que se está planteando es que estos solo pediátricos traten de abarcar la mayor cantidad de población pediátrica para que los otros hospitales se encarguen de ver pues los adultos que efectivamente son los más complicados. La verdad que hasta el momento la tasa de mortalidad en Chile ha sido baja. ¿Por qué? Bueno, puede ser porque hay un poco de subregistro, pero la verdad tampoco hay este nivel de colapso que había en Guayaquil, donde la gente estaba en la calle, entonces, ¿sabes? Tampoco se puede decir que es un subregistro extremo. Eh, eh, y yo creo que tiene que ver también con la población que se ha enfermado, de que es un poco más joven, y eso también hace que haya menos fallecidos, y además que como todavía no había colapsado el sistema, había muy buenas herramientas para manejarlo. No, y como tú dices, a lo mejor porque empezó también el nivel socioeconómico elevado, entonces también tenía mayor capacidad de ir y de tener una asistencia médica adecuada, que no es lo mismo que sucede en Adecuado. Guayaquil. Sí, no, y además que igual la salud, o sea, yo sé que si chilenos oyen esto van a odiarme, pero la verdad que la salud Lo pública van a en oír. Chile, por eso te digo, pero la verdad que lo que voy a decir es controversial porque los chilenos insisten y afirman que su salud pública es muy mala. No, Y la verdad que tiene buena política. uno que viene desde otra realidad, no es que la salud pública sea la mejor del planeta y del universo entero, como eventualmente parece que una vez dijo el ministro, pero sí es una salud pública que tiene más o menos recursos y además que ahora en Chile está pasando una cosa que por lo menos yo nunca creo que fuera posible que pasara en Venezuela y no sé si en Ecuador se llegó a hacer, que es que el ministerio decidió o decide sobre todas las camas de cuidados intensivos a nivel general, tanto público como privado. Entonces, si tú eres pobre y no te puedes atender en la clínica alemana porque en realidad no, los recursos no te dan porque tu seguro no es privado, pero tú necesitas una cama de cuidados intensivos y el gestor de camas, la única cama que consigues en la alemana, tú vas a estar hospitalizado en la alemana. Y esto no es algo además nuevo, y eso lo quiero destacar, no es algo que nada más es con la pandemia. Esto en general pasa incluso en momentos donde hay colapsos de las clínicas, de las unidades de cuidados intensivos en invierno. Los niños se trasladan a clínicas porque el sistema de salud chileno tiene una red donde todas las camas se contabilizan como un todo y el sistema privado no puede negarse, entre comillas, a recibir a un público. Claro, igual tiene sus marañas como todo, pero la verdad que eso ha permitido también como manejar un poco más o como dar un poco más de acceso a resolver. Además, claro, las mayores tecnologías están en la clínica, entonces se tratan como que los pacientes más graves, los que eventualmente necesiten ECMO, que es la circulación extracorpórea, que igual en coronavirus tiene o sea, muy mal pronóstico, pero que igual eventualmente es una medida de salvataje, esos irían a clínicas porque en la red pública no hay mucho acceso, ¿no? Entonces yo creo que eso es como lo que ha Ha sido un llevado factor a que haya una. importante. Sí, yo creo que eso es lo que ha llevado a que haya una mortalidad más baja. Hay otras teorías, que si el tipo de sangre, que también salió por ahí, que los pacientes O positivos, pero eso son todas teorías. Yo creo que más que todo es la parte del manejo
del manejo de la salud pública, cómo ha funcionado y el acceso. Ahora, Es decir, la población no ha ayudado. en cuanto a las edades pediátricas, el rango de edad donde hay mayor presentación de los pacientes que tú puedas informarnos. Mira, yo te diría que la verdad que la presentación clínica típica es en los escolares, que son los niños más o menos entre los 8, los 10 años, y en los adolescentes, que los adolescentes se comportan muy parecido a los adultos. Que es más o menos lo que pasó en China y lo que ha pasado a nivel mundial. Los niños chicos bajo 5 años en general tienen pocas presentaciones clínicas. No es que no las tienen. De hecho, hay un caso que tuve cercano de un niñito de 2 meses con una neumonía horrible y era coronavirus positivo. Entonces, no es que no hay, pero la verdad que el grueso de los niños que presentan manifestaciones clínicas, que además son los que se han confirmado como positivos, están más en la edad escolar y adolescente. Que no quiere decir que los menores, y eso es algo importante que tiene que saber la gente, que los menores de 5 años no se infecten y son inmunes, sino que ellos no presentan síntomas. Entonces, al final son un vector para transmitir el virus. Exacto, para transmitir el virus. Y además está el problema de que también muchos de estos niños que presentan Kawasaki-like, no estaba muy claro que habían tenido coronavirus antes, habían sido medio asintomáticos. Entonces, uno se enteraba que tenía el coronavirus porque le hacían la PCR o le hacían la IgM cuando presentaba este Kawasaki-like. Entonces se asumió que el aumento de la incidencia de esta enfermedad, que parecía una enfermedad similar a la enfermedad de Kawasaki, estaba asociada a coronavirus, porque además no todos dan positivos y eso es importante a coronavirus. Pero un porcentaje importante sí, y como las pruebas todavía tienen una sensibilidad y una especificidad no tan buena, se asume que sí, este ascenso brusco, que además no se está viendo solamente en España, sino que se vio en Italia, que se vio en Reino Unido y que se vio en Estados Unidos, sí tiene relación con el coronavirus. Entonces eso es algo importante, porque a lo mejor la gente dice, no, como a los niños son chiquitos no les da, bueno, si yo me infecto no pasa nada. Y no, la realidad es que si hay un infectado en la casa, tienen que tomar las medidas de aislamiento. O sea, el infectado tiene que literalmente encerrarse en un cuarto, así como si fuera una cárcel, le tienen que dejar la comida fuera del cuarto y el tipo abrir la puerta, o la tía o la señora abrir la puerta, comerse su comida, lavar los platos en el baño, idealmente que el cuarto tenga baño, y si no, si tiene que lavar afuera, hacer un acuerdo para que ella salga con mascarilla a hacer eso, pero que no haya nadie circulando y después desinfectar la superficie. Porque el contagio intradomiciliario es súper alto, es difícil. O sea, si para uno en el hospital es difícil, imagínate en una casa donde al final a veces no hay baños suficientes, porque no en todos los sitios uno tiene 3 baños en su casa. Entonces, como que eso es algo que uno trata de transmitirles a los pacientes y que hasta el cansancio, por favor, o sea, cámbiese de ropa al llegar de la casa, si está enfermo tiene usted que aislarse para tratar de no contagiar a los demás, porque terminan siendo vectores, que es el Sí, tema. definitivamente. Decide, ha sido espectacular esta experiencia que nos has transmitido. ¿Alguna red social que nos puedas compartir, por favor, para que se puedan encontrar contigo? Bueno, sí, ahorita estoy trabajando en la red social de Simi Pediatra y en la red social Dar Vida-Chile, que básicamente nosotros estamos trabajando con concientización y también hacemos teleconsultas, que eso ahorita está de moda y además es muy importante, es muy útil. Porque yo creo que una de las cosas más importantes es que la gente aprenda o a orientarse y aprenda el valor de las teleconsultas, que aquí entre nos, así cortito, yo adoro la telemedicina desde antes que llegara el coronavirus, me parece que es la medicina del futuro. Creo que esto presente, sí, ya es del presente, y creo que esto nos está abriendo muchas puertas para entender que el interrogatorio, una imagen, el aprender a ver un video y cómo respira un paciente puede ser muy orientativo. Claro, nunca va a excluir el estetoscopio, pero además ya hay hasta dispositivos que transmiten los ruidos, ¿no? Que es en el mundo de gente muy avanzada, en el primer mundo. Pero sin esas herramientas, igual uno puede llegar a un buen diagnóstico cuando hace una buen interrogatorio, y el paciente tiene que confiar en eso, que a veces es difícil. Así que... Bueno, excelente, ha sido una conversación
perfectas sobre los pacientes pediátricos. Te agradezco mucho. Y bueno, nosotros como Respira Libre tenemos las puertas abiertas para seguir conversando sobre la evolución de cómo iremos en el futuro viendo cómo se comporta el coronavirus a nivel pediátrico. Así Muchísimas es. gracias, Desiree. Chao.